Bueno, hace un par de semanas tuve una conversación con un muchacho que conozco desde que él está muy pequeño y desde que yo era muy joven. Y recuerdo que le hice una pregunta y le dije que cómo iba con los planes para iniciar su carrera universitaria. Y me comentó que tenía pensado estudiar una determinada carrera y en el pasado yo le había hecho esta misma pregunta y me había dicho que quería estudiar otra carrera que es de ingeniería. Y en esta ocasión quería una distinta. Le dije, ¿por qué el cambio? Y me dice, es que sí me gusta la otra, pero es que es muy difícil, me dice. Y entonces yo le digo, bueno, pero yo estudié casualmente ingeniería y pues la verdad es que no era ni el mejor alumno ni menos, pero logré terminarle y con mucho esfuerzo y dedicación se puede. Y entonces recuerdo haberle animado a que tomara la decisión, ¿verdad? Al final la carrera que le gustase, pero me quedé meditando que en muchas ocasiones tenemos retos en la vida, Dios nos pone sueños, Dios nos pone anhelos en el corazón y a veces los temores, a veces creemos no estar a la altura. ¿Cuántas veces quizá hemos recibido un llamado de parte de Dios y creemos de que no somos lo suficientemente buenos? Quizás nos vemos quizás como cuando los jugadores de básquetbol, todos tienen que tener como una altura determinada, ¿verdad? Y cuando vemos a alguien que es más bajito, ¿qué pensamos? Pues seguro salta bastante porque tiene que jugar a la par de estas personas que debe de estar a la altura, si no a la altura física, entonces a la altura de sus capacidades. Y en muchas ocasiones quizás no nos animamos, por ejemplo, a participar de la liga bíblica porque sentimos que no vamos a ganar. Por cierto, démosle un fuerte aplauso a todas las personas que están participando, que han participado. Creo que son jóvenes muy valientes y esforzados por estar haciendo este esfuerzo, pero también en muchas ocasiones quizás nos desanimamos cuando vamos a buscar una oportunidad laboral y decimos, ese es el lugar donde yo quiero trabajar, pero nos damos cuenta de que el proceso de selección es bien complicado, el proceso de selección lleva muchas etapas y pensamos quizás que no lo vamos a lograr y ni siquiera aplicamos. Y en muchas ocasiones también quizás nos gusta una muchacha, en el caso de los varones, y no se le raja a la muchacha, pues como dirían popularmente. No le dice nada porque tiene miedo de que, es que ella es muy bonita para mí, o es que yo tal vez, y ya uno se hace un colocho y se cree que no lo puede lograr. Pero quizás en el área ministerial también nos ha dado miedo cuando nuestro líder nos dice, ¿querés ir a la escuela de los creyentes y luego querés ir a academia de círculo de amistad y aperturar un círculo de amistad? Y nos da temor porque sentimos que quizás no somos los que tenemos la mejor oratoria, o involucrarnos en algún ministerio, o simplemente ir un viernes a JAL y compartir nuestra fe con otras personas y tener que expresarnos delante de otras personas. Y a pesar de la corta edad que tal vez alguno de ustedes tenga, ya nos hemos hecho preguntas como, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido ese viernes a JAL? ¿O qué hubiera pasado si hubiese decidido estudiar la carrera que a mí me gustaba? ¿O qué hubiera pasado si hubiese aplicado al trabajo de mis sueños? ¿O qué hubiera pasado si la fulanita después me di cuenta que le gustaba y no le dije y ahora ya se casó y se fue? Y ahí están, ahí con los remordimientos. Y quizás se preguntan, cómo me hubiera ido si hubiera emprendido el negocio que sentí en el corazón, o cómo me hubiese ido si realmente hubiese o tomado la oportunidad de aquella beca que me estaban ofreciendo. Y en muchas ocasiones vamos a estar en circunstancias en que los temores nos paralizan. Y quiero que el día de hoy, en la noche de hoy podamos hablar acerca de esto. ¿Cómo podemos creerle a Dios a pesar de las circunstancias? ¿Cómo podemos vencer esos gigantes que tenemos en muchas ocasiones en nuestra vida que nos están impidiendo cumplir el sueño de Dios para nosotros? Y hay un personaje en la Biblia que quizás todos nosotros hemos escuchado, se llama Gedeón. Gedeón vivió allá por los 1252 antes de Cristo. Nació en Canaán y era una época conocida como la época de los jueces. De hecho, su historia está en el libro de los jueces. Y quizá algunos han escuchado esta época de los jueces, ¿no? Los que estarán estudiando también la Biblia, quizá ya han tenido
algún acercamiento a esta parte. Y todos sabemos que Israel fue librada del pueblo de Egipto a través de Moisés, y que vagaron en el desierto 40 años, y posteriormente se levantó Josué, que libró las batallas que debían ser llevadas a cabo para poder conquistar la tierra prometida. Y en ese periodo de que la tierra prometida fue conquistada, todo el pueblo de Israel estaba, como quien dice, ahí bien consagrado al Señor, bien portaditos, todo bien, todo genial. Pero en cuanto Josué muere y ya las tierras prometidas en su gran mayoría había sido conquistada, solo faltaba unas pequeñas partes por conquistar, los israelitas se olvidaron totalmente de Dios. Y empieza esta temporada de jueces en la cual una y otra vez el pueblo de Israel venía a los pies del Señor y decía: bueno, Señor, nos han venido tribulaciones, nos ha venido castigo porque nos hemos alejado de ti, porque hemos adorado a otros dioses. Y en ese momento el Señor se apiadaba y decía: bueno, pues pobrecito, los voy a ayudar. Y en ese momento mandaba a lo que se conocen como los jueces, y ellos libertaban al pueblo de la opresión de las otras naciones y nuevamente se consagraban a Dios. Pero al pasar de los tiempos, ellos nuevamente olvidaban su pacto con el Señor y volvían nuevamente en este círculo vicioso. En esta época se encontraba Gedeón. Pasaron muchos jueces: Otoniel, Ahod, Sangar, Barak y Débora, y finalmente viene Gedeón. Y en estos tiempos de Gedeón, la nación que les estaba oprimiendo a Israel se llamaban los madianitas. Esta gente eran descendientes de Madián, que era hijo de una señora que se llamaba Setura, que fue la concubina de Abraham. A través de Abraham, una vez que murió su esposa, él se casó nuevamente con esta concubina y engendró más hijos, y son las naciones del Medio Oriente que posteriormente se pelean con Israel. Entonces, de esta descendencia viene el pueblo que estaba oprimiendo a Israel en este momento. Y en este contexto histórico se encuentra Gedeón, en el cual el pueblo de Israel estaba siendo oprimido de tal forma que ellos tenían que esconderse. Dice la Biblia que les quemaban los cultivos, que mataban a todos sus animales, y ellos tenían que vivir escondidos, tenían que vivir en montañas, tenían que vivir en cuevas. Era una situación bien precaria, y la gente estaba orando y pidiéndole a Dios que les escuchara, y a través de un profeta Dios dio la palabra: los escucho, los voy a sanar, los voy a salvar. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 6 verso 11 que el ángel del Señor desciende donde estaba Gedeón para hablar con él. Jueces 6:11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra. Ofra era el lugar donde se encontraba Gedeón, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Ahora, el ángel del Señor que se menciona acá, si usted se preguntará, muchos teólogos coinciden de que se refieren a Jesús. En este contexto era el enviado del Señor, ¿verdad? Y siempre que mencionan el ángel del Señor, luego también se menciona que era Dios. Entonces la única forma que era Dios y el enviado del Señor era porque era Jesús. Entonces se cree que es Jesús. Y dice la Biblia que este hombre se encuentra en este lugar y se encuentra en un lagar. ¿Qué cosa es un lagar? Un lagar es como una especie de contenedor en donde se echaba la uva que ya está madura y empezaban a machacarla con los pies para hacer vino. Entonces eso es un lagar. Pero a pesar de que era un lagar, ahí lo que había era trigo. ¿Por qué? Porque Gedeón se estaba escondiendo, no quería que nadie lo viera. Entonces Gedeón, ¿dónde estaba? Estaba escondido en un lagar. ¿Y qué estaba haciendo adicional Gedeón? Dice que estaba trillando trigo o estaba golpeando el trigo. Y esto de golpear el trigo también es algo muy, muy conocido en esta época, ¿no? Que pues usted se preguntará cómo sale el trigo, de dónde sale. Pues digamos, hay un proceso en el cual se tienen que golpear el trigo para
que suelte la semillita, ¿verdad? Y que a su vez poder, esto se hace usualmente al aire libre, cuando hay bastante viento, para que cuando lo golpeen, la semillita caiga en donde se está golpeando y la broza, digamos, del trigo, caiga, se la lleve el viento y se pueda ir. Pero este Gedeón estaba en una situación bien complicada, porque no sé si usted ha visto, ahí hay una imagen del trigo. Así es la semillita, y son grandes los manojos de trigo. Entonces, para poder trillar el trigo, es un proceso que lleva bastante tiempo y tienen que estar golpeando y necesitan la ayuda del viento. Entonces, Gedeón posiblemente estaba ahí trillando el trigo, golpeando el trigo y soplándolo con la boca. ¿Cuánto tiempo posiblemente tardó ahí Gedeón, ahí soplando ese trigo? La verdad es que estaba pasando circunstancias muy difíciles y ahí es donde el Señor lo encuentra. Ahí es donde el Señor se le aparece y para quitar el tamo, ¿no? del trigo. Entonces, Dios le dice en el verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. ¿Qué dijo? Guerrero valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido, ¿verdad? ¿Y estaba qué? Trillando trigo de una manera, de la forma más difícil que se pudiesen ustedes imaginar, lo estaba haciendo. ¿Para qué? Para subsistir, para apenas sobrevivir. ¿Y cómo le dijo el ángel del Señor? Guerrero valiente. Otras versiones dicen hombre esforzado y valiente. ¿Y cuántos de nosotros quizás hemos recibido también una palabra de parte del Señor y no nos la hemos creído? Quizás de repente Dios nos dice que vemos los milagros que hizo Jesús, vemos los milagros que hicieron los discípulos y la promesa de parte de Dios que cosas mayores que esta haremos nosotros. ¿Y cuántos de nosotros realmente tenemos la fe de ir y orar por un enfermo y esperar que ese enfermo se sane? ¿Cuántos de nosotros quizá estamos pasando por una circunstancia difícil de escasez en el hogar y podemos orar con tal fe de que realmente creemos que las promesas de Dios se van a cumplir? ¿Cuántos en nuestro corazón realmente estamos creyendo de que el Dios que dice de que te va a hacer verdaderamente libre, te puede librar de ese hábito oculto que estás viviendo? ¿Cuántos de nosotros realmente vemos la Escritura y escuchamos la promesa del Señor y podemos creer en nuestro corazón que eso es algo real? Y que si usted ha dudado, déjeme decirle que no es pecado tampoco, pues, o sea, debemos de creer en Dios, pero hasta Gedeón dudó. Dice la Biblia que Gedeón, igual que Moisés y muchos otros que fueron seguidores de Jesús, de Dios, siervos del Señor, dudaron. Y dice, la Biblia nos ha dejado muchas promesas y nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Todos hemos escuchado esa frase. Con Dios lo imposible no existe. Acá está nuestra frase. Que diga el pobre, rico soy, en Joel 3:10. Que somos más que vencedores, en Romanos 8:37. Que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, en Primera de Pedro 2:9. Pero no nos sentimos santos. Que somos su especial tesoro, pero no nos sentimos a veces valorados. Que somos la niña de los ojos de Dios y no nos sentimos protegidos. ¿Cuántos realmente hemos escuchado las promesas de Dios y al igual que Gedeón nos hemos hecho preguntas y nos hemos cuestionado si realmente esa promesa es para mi vida o no es para mi vida? Porque en ocasiones no lo hemos creído y lo hemos visto como algo lejano que podamos alcanzar. Y ¿cuáles son estas barreras? Y la primera barrera que se encontró Gedeón fue su contexto. Gedeón estaba viviendo una época difícil, habíamos dicho, ¿no? Dice el versículo 13, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Cómo es que estoy viviendo esta situación? ¿Cómo es que mi familia, mis padres se separaron? ¿Cómo es que realmente no tenemos para el sustento o estamos pasando una circunstancia de falta de empleo o una hipoteca, un embargo? Y en ese momento dice Gedeón que dijo, ¿dónde están todas las maravillas
que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y en muchas ocasiones quizás nos hemos preguntado la misma cosa. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón contestó al Señor no porque realmente él fuese simplemente un incrédulo o simplemente él contestó a través de los ojos de lo que había estado viviendo, a través de su realidad, a través del contexto. ¿Y cuántas veces el contexto nos ha alejado de poder ver a través de los ojos de Dios? ¿Cuántas veces las circunstancias en nuestra vida nos ha alejado acerca de lo que realmente estoy viviendo? Recuerdo que en una ocasión, hace unas semanas, decidimos tomarnos un tiempo para vacacionar, relajarnos, ¿no? Con la familia. Fuimos a un lugar que había una piscinita, pasamos mediodía ahí y recuerdo haberme metido a bañar. Mi hijo me estaba observando, siempre me observa, todo lo que hago mi hijo me está observando. Allá está, bueno, no me está observando ahorita, pero se distrajo. Y recuerdo que ahí estaba viéndome y yo me estaba divirtiendo. Y entonces llegó un momento en que dijo, bueno, que él pruebe por primera vez, ¿verdad?, entrar en una piscina. Entonces teníamos un trajecito para ya su primer trajecito de baño. Y entonces lo cambiamos y lo metí a la piscina. Y él, al entrar, lo disfrutó. Se estaba riendo, estaba muy feliz. Y la verdad es que fue un momento muy bonito, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de yo haber entrado primero y mostrarle que era un lugar seguro, que era algo divertido y que él me observara que yo estaba en ese lugar? ¿Qué hubiese pasado si simplemente lo agarro y lo meto en la piscina? ¿Qué pasa? ¿Qué usualmente pasa? Les da miedo, les da temor porque es algo nuevo, es algo que nunca quizá haya experimentado, es algo que inclusive si yo hubiese estado antes y hubiera estado ahí haciendo muecas de que era algo que no me gustaba, posiblemente al meterlo él hubiese tenido la percepción de que era algo malo. Entonces, las experiencias en ocasiones de un familiar, la experiencia quizás de tus padres que no tuvieron un buen matrimonio, las experiencias quizás de un amigo que tuvo un desaire por parte de alguien de la iglesia, tal vez la experiencia de otras personas te han marcado también. El contexto que has vivido o cosas que tú mismo has vivido en el pasado, piensas que se vuelven a repetir y eso es algo muy normal. Pensar de que si he fallado en el pasado o algo me ha sucedido en el pasado o hay una circunstancia externa que también me pueda pasar a mí. Y eso es lo que estaba pensando Gedeón. Es decir, todo aquí pinta que todo va mal. ¿Cómo puedo decir el Señor de que yo soy un joven esforzado y valiente, que soy un guerrero valiente si realmente de guerrero no tengo nada? Y aquí viene la segunda estorbo, el segundo, digamos, argumento que tomó Gedeón, y es que él vio también a través de los ojos, no solo de su contexto, sino a los ojos de su realidad. Y Gedeón viene y dice en Jueces, en el verso 15, pero Señor, objetó Gedeón, una vez que el Señor le había contestado a su primera pregunta, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, que era la tribu más pequeña, y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón no solamente vio un contexto difícil, sino que también miró que en su vida él pintaba ser el más pequeño de todos, pintaba ser el que menos capacidades tenía, pintaba ser el que realmente no tenía posibilidad de ser aquel que el Señor le estaba llamando. Y quizás, al igual que Gedeón, nosotros hoy estamos preguntándonos y diciendo, todas esas promesas que el Señor ha dado para mi vida, ¿realmente las puedo ver cumplidas en mi vida? ¿Realmente puedo ser real sacerdocio? ¿Realmente puedo ser nación santa? ¿Realmente voy a prestar y no pedir prestado cuando aquí todo el mundo ya saben que tienen que andar prestando? ¿Realmente voy a ser una persona próspera, que todo lo que haga prosperará, que donde ponga mi mano ahí el Señor me va a bendecir en el campo, en la ciudad? Y quizás nos preguntamos y cuestionamos este tipo de cosas. Y quizás estamos inclusive como Israel en ese entonces, que estaba en un ciclo interminable
de volver al pecado, de reconciliarse con Dios, de hacer los cambios necesarios, pero nuevamente volver a fallarle a Dios. Y ahí es donde Gedeón, Dios estaba prometiendo que iba a sacar al pueblo de Israel, que los iba a sacar de esa esclavitud que estaban viviendo. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer para realmente que esa palabra que el Señor nos está dando pueda hacerse realidad en nuestra vida? Y lo primero que hizo Gedeón y que Dios le pidió a Gedeón es que Dios le dijo que Israel debía dejar atrás el pecado, que debían dejar aquellos dioses que habían levantado en una versión menciona que se prostituyeron con esos dioses, que fueron y se entregaron a esos dioses. ¿Y cuántos de nosotros quizás necesitamos también hacer lo mismo? Dice la Biblia que Dios le pidió a Gedeón destruir el altar a Baal y la imagen de la diosa Aserá. Y dice que Gedeón fue y se encuentra con ese gran reto. ¿Por qué era un gran reto? Porque Gedeón era el más chiquito de entre todos, ¿verdad? Y tenía que enfrentarse a toda la nación de Israel, porque toda la nación de Israel adoraba en esos altares. Y si él iba y los destruía, ¿qué iba a pasar? Posiblemente iban a tomar represalias en contra de él y su familia. Y precisamente eso fue lo que pasó. Gedeón cumple lo que Dios le pide y en el verso 30 dice, entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, hablando de Gedeón, ¿verdad? Porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Para permitir que el Señor pueda cumplir el plan que tiene para nuestra vida, es necesario que nosotros también podamos dejar ir atrás aquellas cosas que sabemos que debemos dejar ir atrás. Dios no puede librarnos si no ponemos en orden en nuestra casa. Dios no puede bendecirnos si no ponemos en orden nuestra casa. Lo primero que Dios mandó hacer a Gedeón fue, pon en orden el pueblo, porque es la única manera en que yo voy a mover mi mano en favor de ellos. Y eso es lo primero que hizo Gedeón. Dice Proverbios 28:13, quien cubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y esto fue lo que pasó con Israel. En el momento que Israel destruyen esos altares y viene esta gente y le dice a Gedeón, ¿por qué destruiste este altar? Ahora te vamos a destruir a ti. Gedeón les contesta y casualmente este muchachito que no decía nada, que estaba ahí todo ahí escondiéndose de los ejércitos madianitas, viene y contesta de una forma muy sabia. Y cuando yo leí esto me quedé sorprendido. Es el mismo Gedeón que estamos hablando. Pero Gedeón ya había tomado la decisión de seguir a Jesús y Dios, la petición que Dios le había hecho, y Dios le dio la sabiduría para contestar. Y dice en la Biblia que él les dice, bueno, si Baal es un Dios real, pues que venga y él se defienda él mismo. Si destruye su altar, que él venga y se defienda. Y dice la Biblia que hasta le pusieron un apodo a Gedeón, ahora le decían Jerubbaal, que significa el que defiende, el que se tiene que defender de Baal. Y dice la Biblia que luego de esto Dios ya pudo continuar el proceso de liberación de Israel. Dios está de nuestro lado. Cuando Dios está realmente y ponemos nuestra vida en orden, no hay nada que no podamos hacer, muchachos. Realmente necesitamos simplemente obedecer y empezar a dejar ir atrás aquellas cosas que sabemos que debemos dejar de ir atrás para ver cumplida la promesa de Dios en nuestra vida. Lo segundo que debemos de hacer es que debemos de ser esforzados. Decía la versión que les comentaba, joven esforzado y valiente, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo encontró? ¿Qué dijimos? Estaba golpeando el trigo. ¿Para qué lo hacía eso? Para poder que salga la semillita y hacer un poquito de pan. Entonces, ¿estaba perdiendo el tiempo Gedeón? No, ¿verdad? Estaba trabajando. Entonces, Dios necesita gente esforzada. Dios profetizó sobre la vida de Gedeón y le dijo, vos sos esforzado.
pero no solamente eso, sino que realmente él ya estaba siendo esforzado. ¿Y cuántos de los que estamos acá realmente nos estamos esforzando por aquella promesa, aquel sueño que Dios ha puesto en nuestra vida? Dice Proverbios 14:23, toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. El que dice, mira, voy a lograr esto, voy a estudiar esto y te voy a bajar el cielo, la luna y las estrellas, pero no hace nada, no va a llegar a ningún lado. Entonces, Dios necesita encontrar a gente que si está buscando trabajo, que ya tenga el currículum hecho. ¿Cuántos están buscando trabajo y tienen su currículum hecho? Eso es lo que hay que hacer primero. Y les decimos, estoy buscando trabajo, mándame tu currículum, es que no tengo. Y entonces, necesitamos ser gente que sea realmente esforzada. Vamos a hacer un taller, vamos a tratar de hacer un taller para aprender a hacer currículum, porque realmente hay ahí unas técnicas que son muy buenas para eso. Pero no puedes decir, Dios me llamó a este ministerio y entonces como Dios me llamó y ahora soy el ungido del Señor, no voy a estudiar. No, ¿y por qué no estás estudiando? Es que Dios me llamó al ministerio, alabado sea su nombre. Y entonces, pero, ¿y no vas a estudiar? No, es que ya Dios me apartó para mejores cosas. Dios no bendice a gente nini. ¿Han escuchado ese término? Que ni trabaja ni estudia. Así se les dice en Japón a la gente que ni trabaja ni estudia. Dios no bendice eso. Dios bendice a la gente esforzada y valiente. Eso es lo que necesita el Señor, que seamos esforzados y valientes. Pero en ocasiones nos va a tocar ser como Gedeón. Empezar por lo primero. Tal vez Dios nos dice valientes, pero valiente, ¿sabe que la definición de valentía no es que no tenga miedo? Alguien que es valiente no es el que no tiene miedo, ese es demente, o yo no sé, pues, que no tiene miedo a nada, que se tira a un edificio, qué sé yo, eso no es valiente, ese es demente. Pero el que es valiente sabe que hay riesgos, sabe de que hay posiblemente oportunidades o probabilidades de fracaso, o probabilidades de que no te vaya bien, pero aún así decides creerle a Dios. Y aún así decides hacer las cosas. Entonces, aquellos que son esforzados, aquellos que realmente deciden enfrentar sus miedos como Gedeón, es aquellos que realmente Dios lleva a la siguiente etapa. El problema no es que dudemos, dudar no es el problema. El problema es que la duda, que el temor nos paralicen. Y este era Gedeón también. Dice la Biblia que Gedeón tuvo que pedirle una señal al Señor y dijo, Señor, yo sé que, se le apareció el ángel del Señor, ya se le había aparecido. Y aún así, él dijo, bueno, pero voy a confirmar, dice. Y entonces viene y puso un pedazo de lana de oveja en el piso y le pidió al Señor una señal. Si esta noche el rocío moja la tierra, pero no moja la lana, entonces es que vos vas conmigo. Y el Señor, pues, Dios no puede ser tentado, ojo, no ande haciendo esas cosas. Pero el Señor en su misericordia, pues le dio la señal. Y después, el día siguiente, dice Gedeón, bueno, ya el Señor me cumplió la señal, pero Señor, no te enojes, pero ahora que amanezca mojada la lana y alrededor amanezca seco. Y dice la Biblia que Dios en su misericordia pues también vino y le dio la señal. Entonces, porque conocía el corazón de Gedeón, sabía que había temor, sabía que habían inseguridades, pero el Señor siempre fue y le dio ese extra, ese adicional que quizás él necesitaba. Llegó un punto en el cual viene el momento de la guerra, la batalla, ¿no? Y vienen los madianitas y no vienen solos, sino que se aliaron con los pueblos aledaños y viene un ejército de se cree que eran aproximadamente 135,000 personas, imagínense, eso era un mar de gente. Y vienen los israelitas, que eran unos cuantos, y el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? No te vas a enfrentar con todo el ejército de Israel a ese ejército. Lo primero que vas a hacer es que todos los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y entonces viene Gedeón y le dice, ¿estás seguro? Bueno, pues, todos los que tengan miedo, váyanse a su casa, que no los queremos aquí. Y se van todos para su casa. Hay una buena cantidad, no dice la Biblia cuánto. Pero luego el Señor le dice, todavía hay muchos. Entonces va a hacer lo siguiente, mandá que beban
allá agua y yo te voy a decir los que se van a quedar con vos. Y una vez que estaban ahí, les dice, los que beban, saquen agua con la mano y beban directamente en su boca, entonces esos van a ser los que te van a acompañar. Y dice la Biblia que solo 300 quedaron. Pueden imaginarse cómo se sentía Gedeón en ese momento, después de que él estaba pidiendo ahí que mojame esto, mojame lo otro, y Dios solo le dejó 300 hombres para luchar con aproximadamente 135,000. ¿A cuántos salían cada uno? Vos te matabas 15,000, vos. Imagínense, eso es, si hubieran peleado de verdad, hubieran matado más que Sansón en la historia que está en la Biblia. Pero Gedeón, a pesar de todo esto, él estaba siendo obediente a Dios. Y él estaba teniendo pasos de fe, a pesar de que él era alguien temeroso, que se encontró ahí escondido. Pero él iba dando pasos de fe, le iba creyendo a Dios. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe cuáles son sus temores, Dios sabe cuáles son sus sueños, Dios sabe cuáles son sus anhelos. Y Dios te va a respaldar en cada uno de tus sueños. Dios va a ir ahí y te va a ir dando esos incentivos que necesitas para poco a poco ir viendo cumplidos tus sueños. Yo recuerdo que hace unos años mi esposa y yo decidimos emprender un negocio y cuando emprendimos con mucho temor, ¿no? y orando y pidiéndole a Dios, hubo un momento en el cual estábamos en el primer mes y nos estaba yendo mal. Y entonces, la vamos a tener pérdida en el primer mes. Y entonces recuerdo que en una ocasión nos reunimos un grupo de líderes, estaban orando y nos dieron una palabra de parte de Dios diciendo que el Señor estaba con nosotros, que no nos preocupáramos. Y eso fue como un bálsamo en nuestra vida. Y recuerdo que nos dio fortaleza y ese mes, gracias al Señor, salimos bien, terminamos bien el mes. Y Dios nos dio esa palabra. Dios nos necesitaba, Dios ya nos había confirmado que ese era el negocio que teníamos. Pero ¿qué había en nuestro corazón? Duda. ¿Qué había en nuestro corazón? Temor. Pero el Señor conoce y va a estar ahí contigo en cada etapa si eres esforzado. Entonces tienes que ser obediente, tienes que estar ahí y ser valiente. El tercer punto que nos va a ayudar es que debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. Y me imagino este Gedeón que estaba ahí en ese lugar a punto de enfrentarse a un ejército de 135,000 personas. Dice la Biblia que antes de eso inclusive le dio otra confirmación. Dios le dijo, tú eras tan misericordioso que le dijo, anda allá donde está aquello soldado y escuchar lo que dicen. Y había uno tuvo un sueño, el otro lo interpretó y la interpretación era que Dios le iba a dar la victoria a Gedeón. Y que dice la Biblia que iba empoderado el hombre, se sentía bien porque Dios ya le había dado una palabra. Pero aún así, yo me imagino a ese Gedeón estando ahí frente a ese gran ejército y lo único que Gedeón tenía era 300 hombres y la promesa que Dios le había dado, la palabra que Dios le había dado. ¿Con los 300 hombres podía vencer el ejército físicamente, humanamente? No. Dios le tuvo que enseñar que debía depender únicamente de la promesa que Dios le había dado. Los 300 hombres eran un medio, pero no era la solución. Era la palabra que el Señor le había dado. En Jueces 6:14 dice que el Señor lo encaró a Gedeón cuando estaba recién hablando con él y le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. ¿Quién dice que te envía? Yo soy quien te envía. Y Gedeón estaba en ese momento a punto de recibir la victoria del ejército madianita y solo tenía la promesa que el Señor le había hecho. ¿Y cuántos de nosotros quizás hemos recibido también promesas y las hemos enterrado? ¿Cuántos de nosotros quizás nos hemos olvidado de aquel sueño que Dios nos ha dado y nos hemos hecho oídos sordos a la promesa que el Señor nos dio? Dice Hechos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, como dice, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. En muchas ocasiones vamos a estar ahí como Gedeón, a punto de enfrentar ese gran ejército. Y dice la Biblia que se dividieron en 3 batallones
Y en ese momento Gedeón dio la palabra de que, bueno, yo no sé qué iban pensando los soldados, pero van a la guerra 300 hombres contra un enorme ejército y les dan unas trompetitas que le iban a ir a hacer un concierto. Yo no sé qué iban pensando esos hombres ahí, que qué iban a hacer. Pero dice la Biblia que en el momento que Gedeón dio la señal, empezaron a sonar sus trompetas y un grito de guerra, y el Señor confunde este ejército y se empiezan a matar entre ellos, y Dios les entrega la victoria, porque Él se había aferrado a sus promesas. Simplemente tocaron sus trompetas. Otro hubiese dicho, voy a tocar la trompeta, los voy a despertar, mejor me voy calladito y aprovecho. Pero no, ellos decidieron ser obedientes y aferrarse a la promesa del Señor. Y el último punto, ya con esto voy terminando, que necesitamos tomar en cuenta para que la promesa de Dios en nuestra vida sea una realidad, es que debemos siempre recordar que nuestra recompensa viene de parte del Señor, que quien realmente nos va a dar la victoria es el Señor, no son los 300, ni la película de los 300 fue tan histórica como la de Gedeón. Esta historia termina de una forma muy triste. Gedeón, o sea, qué historia más salvaje, ¿no? ¿Cómo venció Gedeón? Dice la Biblia que después siguieron a los reyes, los conquistaron, pero lamentablemente la historia de Gedeón no termina bien. Y termina de la siguiente forma. Gedeón derrota al ejército, trae paz a Israel. Israel vive tiempo de paz, pero cuando él venía de regreso decide vengarse. Y dice la Biblia, mía es la venganza, ¿verdad? Decide vengarse. Y no solo eso, sino que decide recoger un botín. Y dice que les pidió, todo el mundo quería gobernar sobre nosotros porque Dios te eligió, que no sé qué. Y contesta de una forma muy sabia en una parte, porque dice, no lo voy a gobernar yo, que lo gobierne el Señor. Pero luego comete una equivocación y dice, pero algo les voy a pedir, denme todo un anillo. Y dice la Biblia que recogió, todos le dieron un anillo y recogió una cantidad considerable de oro, y con ese oro construyó un efod. El efod era una especie de vestimenta que usaban los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y ese efod realmente en ese entonces no, o sea, ¿a quién se lo iba a poner? Dice la Biblia que lo agarraron y lo fueron a poner al pueblo donde él vivía, y a Ofra. Y una vez que estaba en este pueblo, el pueblo de Israel, en el verso Jueces 8:24, pero una petición añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó el botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó ahí al adorar el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Y muchos de nosotros quizá también nos hemos fabricado nuestro propio efod. Gedeón se equivocó, tristemente. Fue una trampa, después su familia pereció, nadie recordó lo que él había hecho en favor del pueblo de Israel. Y ahí está la historia de Gedeón. Pero en muchas ocasiones también nosotros hemos guardado trofeos como en nuestra vida, y él como que hizo un trofeo para recordar de la gran hazaña que había hecho, quizás. No le encuentro otro motivo. Pero Dios no se llevó entonces la gloria, sino que Él decidió llevársela Él mismo. ¿Y cuántas veces hemos olvidado también lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios ha venido teniendo un trato como lo tenía con Israel, que una y otra vez nos perdona, nos trae nuevamente a su redil, pero luego decidimos, bueno, es que yo ya le entregué el alcohol al Señor, pero ahora es que las amistades, esas sí no las puedo dejar porque uno conserva los amigos. Y las amistades te arrastran a donde no deberías de estar. O quizás vienes a los pies del Señor y dices, bueno, es que yo ya le entregué todo a Dios, pero es que esta musiquita es bien, estos cumbiones me gustan bastante. Y entonces ahí estás desagradando a Dios con la letra, con lo que dicen, la repetí. Y quizás hay algo ahí, siempre hay un pequeño efod que nosotros conservemos después de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás algunos de ustedes han vivido esto. Y la Biblia dice en Hebreos 10:38,
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Debemos vivir por fe, pero no podemos volver atrás. Así que si usted está en este lugar, vamos a ponernos todos de pie y vamos a terminar orando.